Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer el cambio de esta batería que está aquí debajo a un Seat Ibiza en el que ya han pasado unos años de uso de esta batería vieja y el coche ya ha dejado de arrancar. Ahora os enseñaré que efectivamente el coche no arranca y vamos a ver cómo desmontar esta parte, porque la verdad que es un coche un poco más complicado de lo normal para cambiar la batería. Ya tengo un vídeo hecho del cambio de la batería de mi Seat Toledo, os dejo aquí el enlace por si alguien lo quiere ver y vais a ver que este caso es un poco más complicado que el del vídeo anterior. Esta tapa de aquí se saca tirando un poco hacia acá y tiro hacia acá. Y aunque esperaseis ver la batería aquí directamente, como veis, aquí tiene un montón de cableado que sale de la batería, pero la batería todavía está debajo de esta tapa. Ahora os enseñaré esto con un poco más de detalle, pero son los maxifusibles del coche. Estos fusibles en otros coches vienen dentro de una pequeña caja que está dentro del habitáculo del motor, muy cerca de la batería, pero en este caso se han ahorrado costes y directamente han hecho un embornado con fusibles directamente encima de la batería. Esto es lo que dificulta en este coche el cambio de la batería. Aún así, simplemente quito esta tapa y también la puedo retirar hacia un lado y aquí debajo sí que encontramos la batería. Como podéis ver aquí sale el borne de la batería y salen cables conectados a través de distintas placas metálicas que veis que tienen distintas secciones. La más fina es esta y esta. Ahí las podéis ver con más detalle y esas pequeñas plaquitas, esos estrechamientos precisamente son los que hacen de fusible. Pero bueno, esto es simplemente como anécdota, porque en este vídeo os voy a contar cómo cambiar la batería. Voy a medir la tensión de la batería con el polímetro. Vais a ver que poniendo la borna negativa del polímetro en cualquier parte del chasis, por ejemplo en este tornillo, y toco en cualquiera de estas partes de la batería, y ahí me mide aproximadamente 11 voltios. Estamos en la escala del 50 y los 10 voltios están aquí. Ahí podéis ver que llega a unos 11 voltios en corriente continua, que es la escala negra. Esta batería, si estuviese bien, tendría que tener cerca de los 13 voltios. Vamos a probar a arrancar el coche y vais a ver cómo la batería está fallando. Esta es la batería nueva. Hay que quitar estas tapas que tiene aquí. Salen hacia arriba. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a medir el voltaje de esta batería. Estamos en la misma escala de 50 voltios. Tiene que llegar la agujita por aquí. Y ahí, como veis, esta batería tiene un poquito más de 12 voltios. Aunque como podéis ver, la diferencia de voltaje es muy pequeña, pero lo importante es la cantidad de amperios de intensidad que es capaz de generar la batería. La batería vieja ya casi no es capaz de dar energía, no es capaz de dar muchos amperios, sin embargo la nueva pues no tendrá ningún problema en dar toda la energía que necesite el coche para el arranque. Voy a intentar arrancar el coche. Veis que todas las luces, el contacto, los calentadores, todo funciona correctamente. Y observar cómo todo se viene abajo cuando intento arrancar. Vuelvo a intentar. Y veis que todas las luces se apagan y el coche no hace nada, ni siquiera el motor de arranque apenas se mueve. Como podéis observar, la hora aún se mantiene, es normal, y hay veces que en algunos coches, los cuadros eléctricos, todas las agujas empiezan a hacer cosas raras porque el voltaje que proporciona la batería para el arranque es insuficiente. En este caso, este coche seguramente lo podríamos arrancar a tirón. Es decir, que hay gente que lo empuja, mete segunda, suelta el embrague de golpe y el coche arranca. Eso solo se puede hacer cuando la batería tiene suficiente voltaje como para alimentar toda la electrónica del coche. Porque ya sabéis que los coches tienen un montón de centralitas electrónicas que controlan el motor y la inyección de combustible de manera electrónica. Y si esa centralita no recibe el voltaje adecuado, no va a ser capaz de gestionar el arranque del motor, ni siquiera incluso cuando lo empujemos. De hecho, en muchos coches, en el manual del fabricante nos dice que ni siquiera lo intentemos porque podemos dañar la electrónica o el motor. Desconozco si en este coche pasa esto, pero lo que voy a hacer es cambiar directamente la batería. Deciros que esta batería tiene 7 años, con lo cual ha durado bastante tiempo, y en este coche va a ser el segundo cambio de baterías que voy a hacer. Es decir, que la primera batería duró 7 años, esta ha durado 7 años, no merece la pena cargarla, y simplemente pues voy a poner una nueva y listo. Voy a proceder al desmontaje de la batería. Os voy a dar un consejo muy importante. En este caso, este coche, veis este cable, que es el negativo que va al chasis del vehículo. Este es el primer borne que tenéis que quitar. Esta batería nos puede dar un susto, pero con la nueva seguro que sí. Si hago un cortocircuito contra la chapa del coche porque la llave se me escurra, puedo provocar un cortocircuito y llevarme un buen susto. Para que se os quite un poco el miedo, fijaos que esto lo estoy manejando sin guantes y sin nada, no voy a recibir ninguna descarga eléctrica. Porque 12 voltios no es suficiente como para que una persona reciba una descarga eléctrica. Si veis, puedo tocar perfectamente, no me pasa nada. Tened cuidado porque estamos trabajando con corriente eléctrica de corriente continua, pero de muy bajo voltaje. Nuestro cuerpo no tiene una resistencia suficientemente baja como para que la batería pueda producir por nosotros una intensidad suficientemente alta como para producirnos una descarga eléctrica. Bueno, después de esa chapa y ese consejo, cogemos una llave de 10 y aflojamos el terminal negativo. Esto ya os he dicho que aunque toque el chasis, no pasa nada.
Desconectamos el borne y lo apartamos. Con este terminal quitado ya podemos trabajar con el positivo sin ningún tipo de problema, porque aunque toquemos la chapa con la llave ahora, que en este coche no se puede porque es casi todo de plástico, pues no vamos a producir ningún cortocircuito. Esto también lo podemos quitar. Obviamente habéis visto que toda la parte que llevan los masifusibles la he retirado hacia un lado. La desconexión eléctrica ya está hecha. Ahora viene una parte un poco complicada porque tenemos que desensamblar la batería del chasis del coche. Si veis por ahí abajo, a ver si lo puede ver la cámara, hay un tornillo, ahí se puede ver, ese tornillo que vemos ahí al lado de los dedos. Ese tornillo es el que está sujetando una chapa que a su vez sujeta a la batería. Tengo que meter por ahí una llave de tubo y aflojar este tornillo, quitar esa chapa para poder desmontar la batería. Y además esta carcasa de plástico es muy difícil quitarla. Ese es el tornillo que podéis ver ahí abajo. Está prácticamente en el fondo de la batería. Es una llave de 14 milímetros, yo ya la he metido hasta abajo y hay que aflojarla. Me acabo de dar cuenta que esta tapa se puede quitar. Así sin este plástico pues mucho mejor. Ahí podéis ver ahora que tanto la placa como el tornillo son mucho más accesibles. Puedo meter casi la mano. Bueno, hay que dar un positivo a la gente de SEAT porque esto sí que se lo ha currado. Saco el tornillo y saco la placa de sujeción de la batería. Esto se queda en una aleta que tiene la batería que sobresale por el lateral y es la que sujeta para que en caso de vuelco pues esta batería no se salga de su sitio. Y ya sin más puedo sacar la batería hacia arriba. Ahí veis el hueco de la batería. Aprovechad a revisarlo porque en muchas de las baterías, si se ha salido el líquido de la batería, aunque veis que ahí tiene un pequeño desagüe, pues puede que esto esté corroído y tengáis que limpiarlo y pintarlo, incluso en algunos modelos de coches. Vamos a poner ahora la batería nueva. Una vez metida la batería, tenemos que asegurarnos de pegarlo hacia la parte de atrás del coche, porque aquí también hay unas pestañas que sujetan la batería en la parte inferior, que en este caso no llevan tornillos, pero la de delante sí. Y ahora ya solo nos queda volver a montar la placa, ahí que coja bien la batería, el tornillo, ahí le veis, y lo apretamos con nuestra llave. Y ahora le vamos a dar un apretón. Ya está nuestra batería fijada al coche. Solo nos falta conectar los terminales, cerrar todo y el coche arrancará sin ningún problema. Para conectar los terminales vamos a hacerlo justo en orden inverso. Conectamos primero el positivo y le apretamos. Antes de que se me olvide, vuelvo a poner esta carcasa de plástico, que va con unos clips anclados al plástico que tiene la batería a su alrededor. Ya está puesto, ponemos el terminal negativo. Nos puede dar un chispazo a veces en la primera conexión, puesto que hay algunos condensadores y algunos circuitos electrónicos que tienen que cargarse. Y apretamos el terminal de negativo. Ya tenemos la batería conectada. Fijaos que aunque esta batería esté cargada, tampoco me da calambre porque es un voltaje muy bajo. Tened precaución porque aunque yo lo hago así, no me responsabilizo si alguien hace alguna cosa rara y le da un calambrazo. Si hay alguien más sensible de lo normal con la electricidad, pues esto no podría hacerlo. Tapo mi caja de masifusibles, tapo la batería y pongo la tapa cobertora de todo este sistema eléctrico. Simplemente va con un clip y ahí veis que la batería ya está cambiada del todo y ahora lo único que nos queda es verificar que el coche arranca. Aquí volvemos a tener otra vez el cuadro eléctrico. La hora sí que se ha ido porque efectivamente hemos desconectado la batería. Se encienden todos los testigos y arranco. Como podéis ver, el coche ha arrancado sin ningún tipo de problema. Paro, vuelvo a arrancar y como podéis ver esta batería tiene bastante potencia como para arrancar el coche sin ningún tipo de problemas. Una cosa que nos puede pasar en este caso es que algunas cosas se hayan desprogramado del coche, como por ejemplo las emisoras grabadas en la batería, que haya que meter códigos en alguna radio o que incluso las ventanillas eléctricas no suban automáticamente hasta arriba. En ese caso, pues tendremos que ver la manera de reprogramar todas esas cosas, que varía en cada modelo de coche. Vamos a ver en este coche si la ventanilla automática funciona. Bueno, pues funciona automáticamente. Yo le doy hacia arriba. Y la parte de subir hacia arriba, automático no funciona. ¿Cómo lo soluciono? Tiro del interruptor, lo mantengo, aguanto un poquito, ya la ventana ha cerrado.
y con eso la ventana se ha enterado dónde está el máximo consumo y el punto más alto de la ventanilla. Bajo la ventanilla y subo la ventanilla. Ya veis que la ventanilla sube automáticamente. Bueno, ya habéis visto como el cambio de batería es un proceso muy sencillo que cualquiera de vosotros podéis hacer. Espero que este vídeo os sea de utilidad, lo podéis compartir con la gente que lo necesite. Si el vídeo os ha gustado, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.